solo con oír Ciudad Juárez, nos imaginamos, pues, ¿qué será? Violencia, prostitución, esclavitud laboral, feminicidios y muchas otras cosas que realmente son muy malas. En efecto, no podemos esconder eso, sí las hay, pero también hay actividades en esta gran ciudad que son extremadamente positivas. Es uno de los sitios favoritos para la producción especializada, para el mercado de Estados Unidos y también para el mercado de México, y yo diría el mercado mundial también. Tienen excelentes instituciones, museos, universidades, y sobre todo, y tal vez esto es lo más importante, tienen un espíritu empresarial que ya quisiéramos tener en el resto del país. Tengo el gusto de presentarles a mi amigo, el ingeniero Marcos Barraza Urquidi. Marcos Barraza es el creador de Aristóteles, que es el primer robot filósofo del mundo y que también aparecerá en esta conferencia. Pero empecemos por Marcos. Marcos es originario de Parral, Chihuahua, lugar de inicios de la Revolución Mexicana, y es egresado del UNAM como ingeniero mecánico electricista. Actualmente cursa un doctorado en física en la multiuniversidad francesa Edgar Morin. Marcos es un apasionado de la filosofía y las ciencias. Ha estudiado, aparte de la filosofía, pues neurociencia, computación, matemáticas, física, religión, etc. Ha escrito 10 libros con temas muy diversos. Por ejemplo, Física cuántica para principiantes, El caos para principiantes, qué interesante título, Mora Mail, la historia de los vencidos, Esas neuronas traviesas. Todos estos libros los pueden conseguir por Amazon, y para los miembros del Clúster Metropolitano veremos la forma también de entregárselos. Marcos ha sido un exitoso empresario, ha creado fábricas de productos de plástico, de automatización, de equipo electrónico especializado. Bueno, Marcos ha participado en grandes proyectos nacionales como el diseño de control, señalización y comunicaciones del Metro de la Ciudad de México. Participó en varios proyectos en la hidroeléctrica del Caracol. Asesoró al gobierno mexicano en el proyecto de los satélites Morelos. Fue director del Fideicomiso de Carreteras Concesionadas. También fue director de Comunicaciones y Satélites S.A. Ha instalado robots y automatizado pues, muchas fábricas en México. Actualmente está impartiendo un taller de inteligencia artificial en Ciudad Juárez. Está desarrollando el proyecto Aristóteles, que es un robot cognitivo especializado en conocimiento. Ha sido profesor de teoría electromagnética, de métodos numéricos y Fortran en la UNAM. En la Universidad del Valle de México ha dado clases de arquitectura de computadoras y lenguaje de máquinas. Además ha impartido 32 cursos de comunicaciones satelitales en las principales empresas de México, entre otras cosas. Miembro honorario, miembro principal de nuestro Clúster Metropolitano de Energía. Bienvenido, Marcos. Pues, querido Marcos, ¿qué te llevó a concentrar tus esfuerzos por hacer robots mexicanos? ¿Qué no son suficientemente avanzados los robots japoneses, chinos, europeos y norteamericanos? Sí, el proyecto no era hacer un robot. Hace como 6 años estaba leyendo un artículo respecto a la mente, filosofía de la mente, y me llamó mucho la atención algo en lo que no había reflexionado, pero que cuando se nos dice desde todo el mundo nos damos cuenta, y es que la mente humana es lo más complejo que hay en el universo. No hay nada en el universo conocido más complejo que la mente humana. Sin embargo, tiene un problema la mente humana. No puede analizarse a sí misma. Esto es, necesita otra mente, que le llaman mente espejo, para que empiece a conocer la propia. Y cuando nosotros somos niños, la mente espejo es nuestra madre, nuestro padre, los amigos, y siempre vamos teniendo una serie de mentes espejo que son las que nos van formando, las que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra propia mente. En el pasado esto se conocía y tenemos, por ejemplo, que la gente que tenía recursos y podía contratar
gente brillante para que fuera tutores de sus hijos. Así tenemos, por ejemplo, el caso de Filipo de Macedonia, que contrata a Aristóteles para su hijo Alejandro, y bueno, Alejandro llega a ser el conquistador del mundo iniciándose a los 16 años. Y vemos que los tutores han sido muy, muy importantes en el desarrollo de las personas. Esas son las mentes de espejo. Entonces pensé yo, ¿qué pasaría si hacemos una mente artificial con lo mejor del conocimiento humano? Y así nace el proyecto Aristóteles hace 6 años. Y empecé a estudiar el tema cómo poder hacer una mente artificial. En este transcurso se me ocurrió hacer un taller de inteligencia artificial y todos los sábados me reunía con muchachos brillantes de Ciudad Juárez y hacíamos ejercicios. Esto es, hicimos 4 años y medio de talleres, todos los talleres diferentes. Íbamos estudiando al mismo tiempo que yo iba estudiando durante la semana inteligencia artificial. El sábado les explicaba lo que había aprendido en la semana y hacíamos experimentos. Esto era algo práctico. Y hicimos una serie de sensores, detectores, muchos proyectos, incluso uno muy interesante donde uno de los muchachos ya estaba avanzado en esto y hizo una mano para un niño que la había perdido, controlada por las señales cerebrales. Entonces nos pusimos a estudiar el cerebro. Por ahí tenemos un aparato para analizar las diferentes señales que emite el cerebro. Me interesé mucho por la neurociencia, que siempre me había gustado, pero seguí con eso. Entonces la idea era hacer una mente artificial espejo. Y lógicamente, para no estar hablando con la máquina, pues una interfaz, bueno, sería un robot. Entonces de ahí sale la idea de hacer un robot como una interfase a un servidor de inteligencia artificial. Y ese es como aparece Aristóteles. Pero no se puede entender Aristóteles si no entendemos cómo está hecho el proyecto de la mente artificial. ¿Por qué el nombre de Aristóteles? Bueno, porque nuestra cultura de la occidental, del hemisferio occidental, es totalmente aristotélica. Recordarás que Santo Tomás Moro introduce el pensamiento aristotélico en las universidades de Europa y en la Iglesia Católica, que en aquel entonces era la única que se preocupaba en serio por la educación, tenía las principales universidades en Europa, y Santo Tomás Moro desplaza a Platón. En los primeros 1000 años la cultura occidental era básicamente platónica. San Agustín, que es el que hace la doctrina cristiana, toma a Plotino, que era un neoplatonismo. Plotino toma a Platón, lo estructura y lo termina, ¿no? Y de ahí San Agustín toma a Plotino y genera la doctrina cristiana, que es la que predomina los primeros 1000 años. Entonces, los primeros 1000 años de nuestra civilización somos 100% platónicos. Viene Santo Tomás Moro e introduce a Aristóteles, y la gran ventaja es que se meten las ciencias naturales, el arte. De ahí se prepararía el Renacimiento. Después de que Santo Tomás Moro mete en las universidades pensamiento aristotélico, se genera las ciencias naturales y la cultura, la pintura, y todo, viene un gran renacimiento, ¿no? Entonces, nuestro pensamiento es básicamente aristotélico, ¿no? Somos aristotélicos. Es más, si no existiera microscopio y si no existiera telescopio, entenderíamos la vida a través de Aristóteles. O sea, Aristóteles genera conocimiento universal. Este es un conocimiento enciclopédico el que proporciona Aristóteles. ¿Qué tipo de robots produce tu fábrica? ¿Qué aplicaciones y funciones especiales tienen cada robot que creas para diversos clientes? Bueno, mira, en mi caso, yo no me dedico a hacer robots. Digo, como principal cosa, ¿no? Sino que, ya lo vamos a ver, mi proyecto es inteligencia artificial. Ajá. Y es generar una mente artificial. Pero te han vendido robots, has vendido robots, de hecho. Sí, claro, como segunda línea, ¿no? Hemos hecho robots como Aristóteles, he hecho 2 robots
Uno se llama AL, que lo especializamos en educación. Otro que se llama Tito, que está especializado en matemáticas y física. Atrás de mi pantalla el blanco, ese es Tito. Generé otro robot para ayudar a los hospitales que está en prototipo ahorita. Es probable que se fabrique en serie. Esta semana tengo una cita con un médico en El Paso con el que vamos a hacer a Andrei, se llama. Y para Parral hicimos un centro de creatividad, una iniciativa que le propuse yo al presidente municipal, la aceptó y logramos hacer un centro de creatividad para Parral. Y como primer proyecto tomamos de la NASA los planos del rover que está en Marte ahorita y construimos una réplica y le pusimos Digger. Esos son los robots que hemos hecho. Pero, sí. ¿Qué tanto haces tú? Es decir, sabemos que tú has manejado plásticos, por ejemplo, has tenido una fábrica de plásticos, etcétera. ¿Qué tanto haces del robot? ¿Qué tanto está hecho en México el robot? Mira, el robot está hecho 100% en México. O sea, bueno, algunas partes sí las traigo del extranjero, ¿no? No, supongo que microprocesadores, sí, todos los microprocesadores los traemos. El robot, ahorita lo vamos a ver a detalle, tiene 1500 piezas. Imprimimos pieza por pieza, eso lo hacemos 100%. Todo lo que es del plástico lo imprimimos en 3D. Toda la parte electrónica es diseño propio. Tiene 5 procesadores para que sea más funcional. Por ejemplo, cada brazo tiene un procesador para que puedan funcionar en forma independiente. Entonces tienen un procesador central que les manda comandos sencillos y rápidos, y ya el ejecutarlos se encarga un procesador, en el caso de los brazos. Luego tiene otro procesador para controlar la cara, la cabeza, los ojos, la boca. Otro para controlar la cintura, la cadera, y al futuro va a controlar las piernas. Tenemos un procesador que maneja el reconocimiento de objetos, de caras, y un procesador para manejar la voz. Y está conectado por internet a nuestro procesador central en Google. En Google tenemos un servidor donde se hace todo lo que es inteligencia artificial. Qué interesante, Marcos, de verdad. Y qué orgullo de que todo eso lo haces pues en Ciudad Juárez, en México. ¿Has exportado algunos robots? Es decir, está el proyecto del Paso, pero ¿tienes pensado exportarlos también? Mira, la idea es que tenemos hay una propuesta para estarlos fabricando en El Paso. Claro, mucha manufactura en Juárez, pero básicamente tener la empresa en El Paso. De hecho, ya tenemos una empresa en El Paso que se dedica a software y a otros proyectos. Entonces la vamos a utilizar para manejarlo de la robótica, y vamos a empezar con Andrei, el robot para hospitales. ¿Qué tantas cosas te piden tus clientes normalmente en cuanto a las funciones que necesitan? Es decir, ¿son robots nada más de conocimientos o son robots que hacen tareas específicas? En fin, has hecho automatización de muchas fábricas, pero normalmente, ¿qué es lo que te piden? Mira, realmente no hemos desarrollado un ambiente comercial. No me he dedicado a vender robots, sino que, por ejemplo, en el caso de AL, que es un robot que lo vendimos a una escuela de Acapulco, una escuela muy avanzada de Acapulco, con la idea de que ellos nos ayudaran a desarrollar el proyecto Aristóteles. Si gustas, te voy mostrando cuál es el proyecto. Adelante. Para que fueras bien. Seguro, Marco, adelante. Mira, lo importante aquí es que nosotros nos estamos basando en la mente natural para hacer la mente artificial. ¿Y cómo funciona la mente? Tenemos un medio ambiente donde están llegando continuamente datos, estamos siendo bombardeados por datos del
del medio ambiente, sonidos, imágenes, radiaciones, etcétera. Y todos esos datos que llegan a través de los sentidos los controla el tronco cerebral, ahí que está conectado con todos los nervios, y esos datos los analiza y los genera el cerebro medio, es el encargado de todos esos datos transformarlos en información. O sea, por ejemplo, nosotros vemos 25 grados, entonces tú sabes que esos 25 grados es temperatura ambiente. Entonces estás generando esa información. Pero con toda esa información que te llega, el cerebro le estudia, el cerebro medio y el sistema límbico, estudias y generas tu conocimiento. Esto es lo que cada uno de nosotros conoce, es la base de conocimientos que tenemos. Pero el conocimiento no siempre significa comprensión. Nosotros tenemos muchísimos conocimientos que no comprendemos. Cuando tú tomas el conocimiento y reflexionas sobre él, genera la comprensión. Esto es, y ahí trabaja el sistema límbico con la corteza cerebral para generar la comprensión, el entendimiento, ¿no? Y entonces, cuando ya comprendes y entiendes, es cuando viene la inteligencia, el intelligere, ¿no? La inteligencia. Y eso también se hace en la corteza cerebral. Y luego viene la inferencia. Esto es, con lo que entiendes, generas tú una acción. Aunque esta parte del entendimiento muchas veces nos la brincamos y actuamos por lo que sabemos. Y es una de las fuentes de mayor error, porque normalmente hacemos muchas cosas que no entendemos, ¿no? Entonces, el sistema motriz es el que nos lleva a la acción. Esto es en la mente natural, en el cuerpo, y esto nos ayudó, tomando este modelo, entramos nosotros a hacer la mente artificial. La mente artificial también tiene que generar el medio ambiente, y como lo habíamos visto, tenemos que hacer mecanismos y sistemas de percepción. Esto es una serie de sensores que nos permite conocer el medio ambiente. Y con eso estamos extrayendo datos. Y tenemos que hacer unas rutinas de análisis para ir conjuntando esos datos. Más adelante les voy a mostrar cómo generamos esa información. Y luego algoritmos de estudio. Necesitamos analizar esta información para hacer una base de conocimiento. Y después también en algoritmos de reflexión tenemos que ir comparando todo el conocimiento y lo que estamos viendo para generar la comprensión. Esto es que se comprenda el conocimiento. Y después en el entendimiento de eso y de lo que se tiene que hacer en ese momento, viene la inteligencia. Y luego viene evidentemente, como en el caso del humano, la inferencia, la acción. ¿Qué es la acción? Es la respuesta de esa inteligencia artificial al medio ambiente. ¿Ok? Entonces, en la parte derecha podemos ver nosotros que todos los datos los hace el sistema de adquisición de datos. Esto es, todos los sensores con algoritmos empiezan a llenar bases de datos. Y con esos datos y algoritmos, hay que recordar que la mejor definición de programación es la suma de datos y algoritmos. Esto es, tomamos información y tomamos reglas para manejar esa información y luego manejamos los actuadores. Y dentro de los actuadores pueden ser movimientos, puede ser voz, puede ser proyección de imagen, todos los actuadores artificiales que tenemos. Bien, en el caso de la inteligencia artificial se tiene una serie de sensores, se sacan la extracción de las características de los datos, ahorita lo vamos a ver a más detalle. Esto es de todo lo que estamos viendo y también pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos viendo algo, normalmente enfocamos siempre la vista en algo. No podemos estar analizando todas las cosas al mismo tiempo. Generalmente enfocamos en algo y estamos extrayendo las características. Vemos esa mesa es café, etcétera. Vemos las características y luego generamos un agente inteligente. ¿Qué es un agente inteligente? Es un usuario dentro de la computadora que tiene entradas, salidas, que funciona muy parecido a una persona, ¿no?
ese agente previamente se le tiene que enseñar aprendizaje, ¿no? De ahí viene el machine learning y el deep learning, etcétera. Tiene que tener modelos de aprendizaje donde sepa qué hacer. Entonces está el agente inteligente, tenemos el modelo de aprendizaje y se genera un motor de inferencia. ¿Qué es el motor de inferencia? Algo que nos permita tomar los datos que estamos viendo del medio ambiente, lo que tenemos en memoria, exactamente como lo hace el cerebro. Nosotros cuando vemos algo, inmediatamente pasamos la información a los sentidos lo pasan a un concentrador, que es el tálamo, y el tálamo distribuye el trabajo, se va al temporal para sacar la memoria, qué datos tiene, se va al lóbulo occipital, se generan las imágenes y finalmente le mandan un holograma al lóbulo frontal para decirle qué hacemos. ¿Ok? Y ese lóbulo es el que manda las instrucciones normalmente al tálamo, luego del tálamo pasa al tallo cerebral, entra en proceso también el cerebelo y es el que mueve los nervios, ¿no? Manda las señales nerviosas a nuestros órganos, a nuestros músculos, ¿no? Básicamente son nuestros actuadores. Bien, hay un hexágono cognitivo muy interesante y es el que se compone de varias ciencias. Esto es la inteligencia artificial, que está compuesto de todo lo que es física, matemáticas, computación. Está la psicología. Esto es muy importante si vamos a estar haciendo un hombre artificial o una inteligencia artificial o una mente artificial, necesitamos saber cómo se comporta el hombre para hacer la copia de eso, ¿no? Y lo principal aquí es la filosofía. Esto es, si vamos a hacer una mente, necesitamos entender la filosofía. Y la filosofía, dentro de todas las filosofías, la que se ocupa aquí es la filosofía de la mente. Es lo que se ha escrito los grandes filósofos acerca del procedimiento de la mente. Luego pasamos a la lingüística. La lingüística juega un papel muy importante porque a través de la lengua es como nos comunicamos. Y hay una diferencia y hay una variedad muy grande de lenguas, por eso hay que estudiarla para extraer la información, el contenido, ¿no? Nos acostumbramos mucho a los modismos y a cortar las palabras, a cortar las frases. Entonces, cuando lo queremos hacer artificial, necesitamos conocer muy bien la lingüística para saber qué es lo que está diciendo la otra persona, cómo extraer de las palabras el contenido de la información. Antropología también es muy importante porque una frase en México es diferente a una frase en Chihuahua, en Argentina, etcétera. La forma como vive la gente y cómo desarrollan su cultura regional es importante conocerla para poder empatar con las demás. Lo que nosotros decimos en México puede ser una grosería en Guatemala, en Argentina, en España. Entonces, hay que tener considerado la antropología de la persona que está hablando con la inteligencia artificial, así como la lengua, ¿no? Y luego la neurociencia, pues es muy interesante estudiar la neurociencia para saber cómo podemos imitar el cerebro, ¿no? Y aquí viene la ciencia cognitiva. Esto es, todo esto ha desarrollado un empate entre las ciencias duras y las ciencias blandas, por así decirlo. Me explico. En la ciencia cognitiva se hace un estudio científico de la mente. Esto es, tomamos de todo el cúmulo de conocimientos que se han desarrollado, tomamos aquellos que tengan evidencia, ¿no? Y que puedan ser copiados por la física o las matemáticas. Y en este caso de las ciencias cognitivas, lo que está uno estudiando son los mecanismos detrás de la cognición, detrás del conocimiento y los fenómenos psicológicos en general basados en evidencia, ¿no? Aquí es la psicología que se usa, que es la psicología cognitiva, se diferencia un poco de
de todas las demás psicologías, porque busca más las evidencias que las elucubraciones. Una de las cosas más interesantes es analizar cómo funciona la conciencia. Y ahí es lógicamente lo más complejo de los mecanismos de los circuitos cerebrales, el de la conciencia, y se ha estudiado mucho sobre la conciencia, y lo que hemos aprendido de él es que nos hace falta muchísimo más comprensión de la conciencia, ¿no? En el caso de la percepción, es importante ponernos de acuerdo en que, ¿no? Se discute mucho sobre la realidad y la percepción, porque nosotros percibimos de forma diferente. Y luego la interpretación que hacemos de la percepción varía muchísimo de acuerdo a lo que nosotros tengamos en la memoria, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo al enfoque que le estemos dando, y es ahí donde vienen los mayores problemas de comunicación. El manejo de las emociones. El manejo de las emociones es sumamente importante. El hombre es un ser emocional. Nosotros nos movemos por emociones, nos hemos desarrollado por emociones. Platicamos alguna vez, Jorge, tú y yo, sobre lo que comentabas de que las emociones nos vuelven muy caóticos, etcétera. Y es cierto, las emociones nos llevan normalmente al caos, pero analizando el caos, vemos que ahí está la fuerza creadora. Esto es lo que hace compleja nuestra vida, lo que enriquece nuestra vida son las emociones, buenas, malas, etcétera, pero es lo que le da sentido a la vida y es la fuerza transformadora y la fuerza desarrolladora del hombre y de la humanidad. Sin emociones no seríamos más que máquinas aburridas, ¿no? Y lo que comentábamos, cada persona enfoca la atención en sus intereses, en lo que les gusta, en los que quieren, etcétera, y como grupo nos volvemos cada vez más complejos. El razonamiento. Nosotros creemos que somos hombres racionales y la mera verdad es que no somos hombres racionales, somos hombres emocionales. El razonamiento normalmente no lo usamos en el día a día, en el momento, sino lo usamos como un mecanismo de aprendizaje. Esto es la razón, nos ayuda a generar nuestras conductas, a generar nuestros patrones de conducta, y las acciones lo tomamos del patrón de conductas. Si yo agarro una taza de café, no pienso, oye, ¿cómo la voy a levantar? Etcétera. Cuando vamos manejando normalmente, no vamos razonando, ¿no? Si es el carro estándar, pues no vamos pensando que tenemos que meter la primera, la segunda, sino simplemente ya es algo aprendido. Y cuando vamos al trabajo, pues la primera vez vamos volteando a ver todas las calles y ponemos mucha atención, razonamos por dónde debemos ir, pero la segunda, la tercera, la 10ª vez que vamos al trabajo lo hacemos en automático. La mayor parte de nuestra vida la hacemos en automático. Sin embargo, la característica más importante del ser humano, evidentemente, es el razonamiento, ¿no? Y ahí tenemos el lóbulo derecho, que se dedica a la parte intuitiva, a la parte artística y a la parte un poco del día a día. Los neurocientíficos dicen que el lóbulo derecho vive el presente y el lóbulo izquierdo el pasado y el futuro. Esto es, el lóbulo izquierdo, que es el encargado de razonar básicamente, se la pasa viendo hacia el pasado y proyectando hacia el futuro. Y el lóbulo derecho en el instante, en el hoy. Lógicamente, los patrones de conducta que nosotros traemos son los que determinan la forma en que vivimos y en la forma en que actuamos. Por eso es muy importante formar patrones de conducta. Y en la parte de la mente artificial también se generan patrones de conducta, circuitos especiales, para tener una respuesta determinada a lo que se nos está presentando. Y lo que hablábamos, la comunicación es importantísima. Y por eso es muy importante la lingüística y el reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz es toda una ciencia. En el taller nos lleva varios meses. Analizamos la voz en todas sus facetas. Vemos la parte de la conversión de voz a señales eléctricas, como una vez que tenemos las ondas eléctricas generadas de las ondas acústicas,
Ahí hacemos un mapeo hacia el campo de las frecuencias, dejamos de estar en el tiempo y nos pasamos a las frecuencias, agarramos de la transformada inversa de Fourier y empezamos a transformarla en números. Y en el proceso inverso también. En el momento que tenemos un texto y lo queremos transformar a voz, lo que hacemos es tomar esos caracteres y se transforman a voz. Y lógicamente tenemos que ver la inflexión, los acentos, las pausas, las comas, etcétera, ¿no? En el taller vemos a fondo y a detalle la comunicación. Lo que comentábamos, el lenguaje, ¿no? Hoy, gracias a los adelantos que se han hecho, podemos tener equipos que ya traducen, ¿no? Nosotros podemos hablar en español con alguien que hable inglés y los aparatos nos pueden estar traduciendo. Y en este caso, en inteligencia artificial, es lo que se pretende, ¿no? Que no importa en qué lenguaje esté hablando la otra persona, el sistema les pueda contestar, ¿no? La parte de la filosofía de la mente, que a mí se me hace lo más complejo y lo más interesante del proyecto, pues vemos el manejo de las percepciones, el manejo de las sensaciones, de las emociones, de las creencias, los pensamientos, las fantasías, y hay que meterse un poco a la ontología, ¿no? Ahí Heidenberg es un maestro en la ontología, ¿no? Es el desarrollo más profundo que se haya hecho del conocimiento del ser. Y luego viene el estudio de la qualia, de las propiedades subjetivas de la experiencia. Esto es cómo generamos conocimiento en base a la experiencia. Ahí nos volvemos empiristas y tenemos, bueno, los grandes filósofos empiristas, ¿no? Y en tercer lugar, la intencionalidad, ¿no? Necesitamos investigar cuál es la intención de nuestros actos, tanto de las intenciones del entorno como de nuestras propias intencionalidades. Y recurrimos a la epistemología, que es la teoría del conocimiento. Esto es cómo se estructura el conocimiento, sobre todo para deshacernos de mucho rollo, ¿no? Que hay en los libros. Este diagrama es interesante, ¿no? Cómo se genera la comunicación. Como les decía, hacemos nosotros experimentos, inclusive tratamos de estar haciendo algunos fonemas. Oh, perdón. Porque, por ejemplo, cuando estamos sintetizando la voz, tenemos que relacionar cada una de las letras con su fonema. Y luego la parte de conceptos para hacerlo fonación, y después la persona que lo oye, cómo puede generar con lo que está oyendo una imagen. Bien, de toda la lingüística, lo que nos interesa a nosotros es la lingüística matemática. Esto es las matemáticas de la comprensión y los formalismos programables, ¿no? La lingüística computacional. Todo lo demás puede ser interesante, todas las demás partes de la lingüística pueden ser interesantes, pero no las estamos tomando. La psicología cognitiva es lo que les comentaba, ver las cosas desde los actores, poder ver los mecanismos de reacción, hasta donde se pueda tener evidencia de las cosas, ¿no? Nos salimos un poco de la elucubración, del autoanálisis, toda una serie de cosas y vemos nada más la parte objetiva. Bueno, la psicología cognitiva se encarga de ver las cosas desde el ámbito de la neurociencia y desde el ámbito de la física y de las evidencias, ¿no? Bien, en el estudio de la cognición se ven cómo funcionan a detalle cada una de las partes del conocimiento, ¿no? De cómo estamos generando el conocimiento. Esto es la memoria, el aprendizaje. El machine learning que usamos es el que nos da la metodología para el aprendizaje. Esto es, los robots tienen que empezar como los bebés recién nacidos, a aprender todo para poder contestar, para poder actuar, ¿no? Y
Y en el caso de la inteligencia artificial, se tienen que ir generando una serie de conceptos y después algoritmos para el razonamiento lógico. La percepción, ese es cómo funciona la percepción en el cuerpo humano. Bien, nosotros copiamos, o inteligencia artificial copia todos los sentidos del cuerpo, pero tiene la gran ventaja de tener una serie de sensores que no tenemos nosotros. Por ejemplo, los sensores de infrarrojo, sensores de ultravioleta, en fin, casi toda la gama de las frecuencias electromagnéticas, ya hay sensores artificiales para esas frecuencias. Y nosotros pues estamos muy limitados en las ondas, en el ancho de banda de electromagnético, a la parte de la luz visible. Pero en el caso de inteligencia artificial, podemos tener sensores en toda la gama de frecuencia, podemos tener sensores de rayos X, de rayos gamma, etcétera, ¿no? Ahí es la parte donde la inteligencia artificial es muy superior a la inteligencia natural. Bien, ahí vemos cómo funciona la percepción, los sentidos, cómo generan las habilidades, las destrezas, el conocimiento, las conductas, los valores. Y aquí alguien podrá decir, oye, pero los valores, ¿qué importancia puede tener que los tenga la inteligencia artificial? Y yo creo que lo más valioso de la inteligencia artificial va a ser los valores en los que se base para hacer todos sus análisis. Bien, aquí vemos de los procesos de aprendizaje, cómo se van modificando las habilidades de destreza. En el caso humano, nosotros estamos aprendiendo en toda nuestra vida, la pasamos aprendiendo y reaprendiendo. Muchas veces tenemos que aprender a olvidar lo que aprendimos y reaprendernos, hacernos una reingeniería en base a lo que se va descubriendo, en base al análisis que hagamos de nuestras experiencias, de nuestras conductas, y es un tema profundo el del aprendizaje, de ver todos los mecanismos. Cuando queremos hacer mente artificial, tenemos que analizar bien todos estos mecanismos que ya se han visto en el hombre para hacer su réplica con algoritmos y poder organizar la memoria y las áreas de trabajo en base a esto. Normalmente necesitamos hacer pequeños módulos y pequeños agentes en la computadora para que funcionen como si fueran diferentes personas. Son autónomos dentro de la computadora y muchas veces se necesitan muchas computadoras para englobar, hacer el proceso de aprendizaje. Bien, aquí es un modelo de filtro como lo hacemos. Tenemos los estímulos, tenemos un almacén sensorial donde vamos a determinar qué tipo de estímulos llegan. Tenemos el sistema perceptual, que normalmente tiene una capacidad limitada, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Normalmente nosotros pensamos que nuestra memoria es como una grabadora de video. Sin embargo, no es así. Normalmente estamos desechando muchísima información y estamos constituyendo una memoria a largo plazo. Y aquí volvemos otra vez al manejo de emociones y el razonamiento. El criterio para almacenar algo en la memoria es la emoción. Entre mayor emoción tenga un evento, es más probable que nosotros lo vamos a guardar en la memoria a largo plazo. Si ustedes analizan sus recuerdos, verán que hay un componente emotivo en sus recuerdos. Lo que no les causó emoción normalmente se elimina. Bueno, en la antropología cognitiva, como hemos estudiado los diferentes grupos sociales y técnicos para saber cuál es el conocimiento de cada uno de ellos, ¿no? Porque el mecanismo de percibir y relacionarse con el mundo que nos rodea es diferente en cada cultura. Inclusive de una persona a otra persona, la forma de percibir las cosas es totalmente diferente. Les pongo el ejemplo de la visión y de los colores.
nosotros podemos decir, oye, ese color es verde o ese color es rojo, y la otra persona lo puede reconocer como verde y como rojo por una convención que hicimos que eso que él ve es el verde y eso que yo veo es el verde. Pero si pudiéramos nosotros ver lo que el otro está viendo, veríamos que estamos viendo dos colores diferentes. Entonces, por una convención decimos que es verde. Y en casi todas las cosas nosotros vamos a estar percibiendo diferente, ¿no? Hay oídos privilegiados que escuchan sonidos que no escuchamos nosotros. Por ejemplo, el caso de los violines que requieren de un buen oído, y el que no tiene un buen oído o no ha desarrollado el escuchar esas frecuencias, los violines le suenan fastidiosos, ¿no? En el caso de nuestros sentidos, no responden en una forma igual en una persona y en otra. En el caso de la audición, por ejemplo, de acuerdo a las frecuencias que estamos acostumbrados a usar, se van generando más células para ver las diferentes, para escuchar las diferentes frecuencias. E inclusive, por ejemplo, en el caso de la lingüística, hay fonemas que no usamos, ¿no? Vemos al francés que usa algunos fonemas que no usamos nosotros, el inglés usa fonemas diferentes, y aunque tengamos la misma letra, como el caso del R, ¿no? De la R, que es aspirada en inglés, y usan la garganta para pronunciar la R, pues nosotros no lo usamos en español. En fin, todo eso hay que estudiarlo para hacer mecanismos que compensen eso. En la ciencia en la neurocognitiva, bueno, ya hemos platicado de esto. La neurociencia cognitiva también, como platicábamos, se refiere a la biofísica. Esto es la física aplicada a la biología. Y aquí vemos que los grandes físicos se interesaron por la física. Tenemos el caso de Schrödinger, que se interesó mucho por la biología y fue el que abrió un camino enorme. En una conferencia que dio en Dublín en 1944, Schrödinger llama a los físicos para que se metan a la biología y les dice que la vida es información, que tenemos que buscar la información de la vida, y él hablaba de los genes en aquel entonces, y, y le dice a los físicos, hay que buscar la información que está en los genes, ¿qué más información? Y ahí estaba el que finalmente descubrió el ADN, eh, eh, estaba también Prigonini, que descubrió la termodinámica de la vida. En esa conferencia de física les dice que necesitan encontrar la termodinámica de la física, de la vida, ya que hay leyes de la física que no se que no se aplicaban a la biología. Y bueno, otro del conocimiento interesante es la neurociencia, cómo están interconectados, cómo viaja la información a través de todo el cerebro, cómo se toman las decisiones, cómo se analiza. La ciencia cognitiva de conocimiento, la ingeniería eléctrica. Hay que recordar que las neuronas y la mayor parte de nuestro organismo funciona con corriente eléctrica. Y la ingeniería eléctrica nos ayuda mucho a comprender esos mecanismos físicos de las neuronas que se la pasan dando toques todo el día, ¿no? Y las ciencias de computación, evidentemente, para hacer los algoritmos, y como base principal de todo esto es las matemáticas. Esto es, las matemáticas son las que nos permiten generar la computación y generar la inteligencia artificial, ¿no? Es la base de todo. Bien, dentro de esto hay que hacer el modelado de neuronas individuales. En este taller nosotros modelamos el funcionamiento de las neuronas, vemos cómo funcionan y luego hacemos circuitos para simular neuronas, y en la parte de programación programamos las neuronas para, para hacer procesos de machine learning. Esto es el sistema de análisis neuronal, permite hacer grandes cosas, ¿no? Esto es la base del aprendizaje y es la base de muchas respuestas, ¿no? El sistema artificial de neuronas. Bien.
Esto, por ejemplo, es una forma de las redes neuronales, cómo se hace, ¿no? Normalmente se tiene una serie de entradas y una serie de salidas. Esto es, nosotros le metemos y le decimos, por ejemplo, mira, esta flor es una rosa, esta flor es un clavel, esta flor... Y él empieza a procesar con una red neuronal y le metemos muchos ejemplos de flores. Y después le decimos, a ver, dime qué es esta flor. Y en base a las redes neuronales, hace una corrida y calcula la probabilidad de que esa flor sea una rosa o que sea una violeta, etcétera, ¿no? Ese es. Y así como se hacen las flores, pues se hacen todos los objetos y se hacen también los comportamientos de una empresa o de cualquier fenómeno que se quiera analizar con inteligencia artificial. Bien, esta es la parte de inteligencia artificial y ahora permítanme presentar ya lo que hemos hecho básicamente en robótica. Para hacer esto, lo primero que tuvimos que hacer es la parte de aprendizaje no asistido. Esto es, en el aprendizaje asistido, nosotros le decimos, esta es una rosa, este es un libro, esta es una mesa, es así. Y el robot aprende. Y lógicamente aprende lo que le dijimos y todas las variaciones que pueda hacer, ¿no? Esto es, para saludarlo le podemos decir hola, le podemos decir cómo estás, etcétera. Una serie de formas diferentes. Y él nos puede responder también, estoy muy bien, estoy mal, etcétera, ¿no? Pero lo interesante aquí es el aprendizaje no asistido. Es darle toda una serie de información y que él tome sus decisiones. Y para eso hice un sistema de aprendizaje no asistido, que considero que es lo más interesante, donde se analizan cada uno de estos, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Bueno, este es el equipo de Aristóteles, ¿no? A la izquierda está el profesor, soy yo, luego está Aristóteles, está Juan Vargas, que es Johnny Tuercas, y está Joel, que es Focolito. Aristóteles ha inspirado a varios pintores a hacer obras. Esta es una obra de Mario Mendoza, donde lo pone como filósofo meditando junto al mar. Este es otro de Aristóteles viendo por la naturaleza. El que está a la derecha es un dibujo que hizo una muchacha que fue a ver a Aristóteles y después me lo mandó por correo, representando al filósofo. Esta es una pequeña escultura en plástico. Este es una mascota tejida de Aristóteles también, que es una sobrina, me hizo el favor de regalarme. Este es uno de los equipos de los niños estudiando robótica. Aquí estoy con el presidente municipal de Parral, el día que le dieron la nacionalidad, bueno, perdón, la ciudadanía a Aristóteles. Fue un evento muy interesante y un poco mágico. En el momento que entró Aristóteles, cayó una tormenta de rayos, etcétera. Tuvimos que salvarlo de que no se mojara. Bueno, sí se mojó, ¿no? Aquí está esperando recibir su ciudadanía. Y lo pusimos, vemos allá arriba toda la gente. Todavía no llegaban los funcionarios que ocuparon esta parte de abajo. Este es el certificado de ciudadanía que le dieron a Aristóteles. El gobierno municipal de Parral otorga la ciudadanía parralense a Aristóteles. Bueno, fue entre broma y broma, ¿no? Sí. Y lo tuvimos que cubrir con una lona por el aguacero que cayó. Este es una distinción que tuvimos en una feria internacional de makers, donde estuvo Aristóteles, y este es un premio que le dieron por una conferencia que dio en una universidad de Univés de Guadalajara. Este es parte del taller. Ahí podemos ver al maestro Ronquillo. Estos son los muchachos que estuvieron casi siempre. Está Diego, que falleció hace 3 días. Está Joel. Está Andy. Andy ha participado en concursos internacionales de robótica con muy buen desempeño. Ha ganado primeros lugares, segundos lugares. Él está en activo, muy activo en la robótica. Arriba está su hermana, Caro. Ella es una programadora de excelencia, es impresionante. Ellos entraron muy chiquitos al taller de inteligencia artificial y
se desarrollaron en forma impresionante, ¿no? Creo que los que están, salvo yo, todos están arriba de un 160 de QI. Joel, por ejemplo, el más chico, toca el piano, toca violín, tiene conocimientos de física cuántica impresionantes, de matemáticas. Él dibuja muy bien, diseñó una mano que hicimos para él. Ahí están nuestras impresoras. Es un tipo fuera de serie, ¿no? Joel. Joelito. Diego fue director de Thompson, ya estaba en el retiro, era el estudiante mayor, de 65 años entró, estuvo 4 años con nosotros. El profesor Ronquillo del Tecnológico de Ciudad Juárez, brillante él. Y bueno, faltan muchos más alumnos, ¿no? Como ven ahí, todas las piezas las imprimimos. Ahí vemos cómo estamos imprimiendo un tornillo, cómo tenemos un brazo ahí desarmado de Aristóteles. Estas son las pruebas que hicimos para el reconocimiento de personas. Ahí nos dice con cierta probabilidad quiénes somos. Otra de las características que tiene Aristóteles es que puede ver en la oscuridad a través de infrarrojos, puede detectar la temperatura de las personas y saber que se le acerca una persona. Este es otro grupo del taller. Ahí vemos a todos estos muchachos brillantísimos. Está Cristian, un super cerebro. Emiliano, también. Todos muchachos sumamente inteligentes. Este es otro más de las fotografías. Bien, estos son 3 libros que ha generado el taller: Cuántica para principiantes, Caos para principiantes y esas neuronas traviesas. Uno de los grandes problemas que yo veía cuando estaba dando clases es que en México a los muchachos no les dan ni cuántica ni les dan física del caos. Entonces, estamos en física pues con un retraso de 200 años, ¿no? Nos quedamos en Newton. Y escribí estos libros para darles una introducción hacia lo que es la cuántica, lo que es la teoría del caos, que es sumamente importante, y sobre neurociencia también a nivel de principiantes. El de cuántica sacó un premio del Best Book. Esto no el libro más vendido, sino el mejor en su categoría en Amazon. Caos es un libro que nos trae la física moderna, lo último en la física moderna, y sobre todo la parte en que la física entra a la biología y entra al clima, por ejemplo, y entra a los fenómenos naturales. Y en esas traviesas neuronas, pues es cómo funciona el cerebro. Bien, en esta parte tenemos una página web de acceso ahorita limitado nada más a los estudiantes, donde vemos la parte que les comentaba de aprendizaje no asistido. Esto es lo primero que se hace es, se agarra un libro, se pone en formato de texto, ¿ok? Y se generan etiquetas. Esto es, aquí, subo el libro, genero la etiqueta y luego, después, hago un proceso donde empiezo a agarrar párrafos por párrafos y los empiezo a evaluar. Esto es, por ejemplo, en este párrafo primero, en este párrafo primero, tomé un libro de Aristóteles y agarro cada párrafo y veo cuáles son las etiquetas de clase. Entonces, por ejemplo, podemos ver ahí Aristóteles, citados, columna, lengua, textos, edición, y en la parte de la derecha tengo el párrafo. Y después del párrafo tengo el peso. Esto es, el párrafo va a pesar tanto como pesen sus etiquetas de clase que contiene. Y cuando yo le hago una pregunta de lenguaje no aprendizado, no asistido, él toma mis etiquetas de clase de mi pregunta, viene a esta base de datos, ve cuál es la que tiene más coincidencia, esto es, etiquetas de clase, y se va y me dice el párrafo que tenga mayor peso. Esto es, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que siempre me va a estar contestando con el párrafo del libro
que tenga mayor significancia. La primera vez que usé esto, le metí el libro de Aristóteles que se llama Acerca del alma. Y bueno, corrió todo el programa y la primera pregunta que le hice lógicamente era ¿qué es el alma? Y me saca una serie de respuestas, me sacó como 40 respuestas ordenadas por el peso de la respuesta. Y el peso de la respuesta que daba en esta pregunta era la definición de Plotino. Entonces yo dije, pues, ¿quién es Plotino? Jamás había oído hablar yo de Plotino. Entonces pensé que el programa no servía, porque no me había dado una respuesta satisfactoria. Pero me puse a investigar quién era Plotino y resulta que fue un filósofo romano en la caída del Imperio Romano. Lógicamente nadie se interesa por un filósofo en el ocaso de un imperio. Plotino es el que toma a Platón, lo termina, lo estructura y lo acaba y genera un neoplatonismo. Y de ahí San Agustín toma a Plotino y hace la filosofía cristiana. Entonces tenía sentido, la mejor definición la había dado Plotino, ¿no? Y San Agustín era su alumno. Y fui viendo todas las definiciones que hace del alma y me encontré que cada definición del alma nos mandaba a una corriente filosófica. Bien. Entonces, por ejemplo, cuando se hace una búsqueda en este sistema, me viene dando en la parte izquierda el párrafo, me da el párrafo y el peso del párrafo. ¿Ok? El proyecto, bueno, han salido en varios periódicos. Aquí estamos en la Feria Internacional de los Makers. Aristóteles conviviendo con los muchachos. En esa misma época dio una conferencia sobre inteligencia artificial. Este es AL, el robot que está en Acapulco, diseñado para el aprendizaje. Aquí están las maestras de Acapulco. Este es el robot Tito, que lo tengo conmigo. Es un robot que estamos especializando en matemáticas y física. Este es el interfaz del robot. Lo podemos dar comandos por voz o ir directamente en la parte de atrás para estarlo consultando. Bueno, normalmente cada uno de los circuitos eléctricos está independizado. Este es el proyecto que hicimos con planos de la NASA para Parral. Es una copia del rover. Esto es el robot que está en Marte. Aquí a la derecha lo podemos ver, el que nosotros le llamamos Digger. Tiene 10 motores, un motor en cada rueda y luego 4 motores que se encargan de hacer el giro. Esto puede girar básicamente en cualquier dirección, puede subir por piedras, hoyos. El sistema de 3 ruedas es sumamente interesante, baja banquetas, en fin, es todo terreno, en serio todo terreno. Y este es Andrei, el robot enfermero, es el que vamos a estar desarrollando en El Paso. Mira, están preguntando ahí, por ejemplo, sobre la prótesis. Sí, exactamente. Sí, normalmente nosotros cuando movemos un dedo, es todo un proceso que viene desde el cerebro, manda una serie de pulsos, por así decirlo, eléctricos, que van por los nervios y llegan hasta el dedo. En el brazo se pone una serie de sensores y esos sensores revisan la actividad de las manos. En el caso de esta mano artificial que hizo uno de mis alumnos, recibe la orden de cerrar la mano a través del nervio en la parte del brazo superior, y con eso es como mueve la mano, con señales cerebrales, que son las señales que pasan por los nervios y que se pueden detectar cuando hacen los electroencefalogramas. Lo único que hacen es ponernos una serie de bobinitas, que son sensores, y de ahí toman la actividad cerebral, ¿no? Que finalmente es una actividad electromagnética. Cuando se dispara la neurona, lo que hace es disparar
una corriente electromagnética y ese campo electromagnético se radia. Nosotros, si nos pusieran sensores de alta sensibilidad, veríamos que estamos emitiendo en todo momento millones de campos electromagnéticos. Y digo millones porque el mismo cerebro emite una cantidad impresionante de señales, ¿no? Entonces, esas señales se captan y son las que se mandan a la prótesis. Preguntan cuáles son las fuentes del financiamiento que han soportado al proyecto. Mi cartera. Sí, no ha habido gente que le meta lana, ¿no? Bueno, compañeros del Clúster Metropolitano de Energía, pues ya sabemos dónde podemos invertir nuestro dinero y créanme, va a estar bien invertido. Sí, básicamente todo el proyecto lo he financiado yo. Porque, te digo, no es fácil convencer a la gente que meta dinero a un robot filósofo, ¿no? Los empresarios cuando le dicen, oye, ¿y ese robot qué va a hacer? Va a ser filosofía. Se tiran al suelo de la risa, ¿no? Entonces este cuate está loco, ¿qué va a ser un robot filosófico si ya nadie quiere estudiar la carrera de filosofía? Entonces, no es... Pero para las escuelas, Marco, sería muy interesante, las propias universidades. De hecho, ya hay una escuela que tiene un robot. CONACYT debería de estar interesado en eso. La UNAM. Mira, yo estuve en la UNAM y fui ayudante de investigador, estuve allí, y la UNAM recibe casi el total del presupuesto de investigación en México, y todos los productos, o al menos todos los que yo conocí en la UNAM, están en el basurero. Mira, había una bodega ahí donde tiran todos los prototipos, no hay nada en el mercado, tienen un horror al mercado. O sea, ningún prototipo de ahí lo está disfrutando la sociedad. Yo recuerdo que en la época ahí recién llegado, me enteré de que en una bodega estaba la computadora Maya 1 y Maya 2 que hizo Nabor Carrillo. Una de las primeras computadoras en el mundo que se hicieron. Y estaba bien, no localizamos en qué bodega estaba. Estaba, por ejemplo, el prototipo de la televisión a color. El maestro Peralta, que nos daba comunicaciones, él fue ayudante del que inventó la televisión, de Camarena, que inventó la televisión, y decía que estaba también en una bodega. Y todos los prototipos que se hacían, mira, con Amanda Gómez, que ahorita está, ella estaba haciendo una antena satelital cuando empezaron los satélites Morelos. Y yo traté de convencerla y a ellos de que la metieran en el mercado. Y veían como que es sacrilegio, ¿no? ¿Cómo vamos a vender esto? Eres un mercader de la ciencia. Me decían, eres un mercader de la ciencia. O sea, el gran problema de la UNAM es que odia el mercado. Entonces, pues, todos sus productos se quedan para presumir, todo el dinero del pueblo que se mete en investigación se va a un resumidero. No es probable, no es posible. Tienen 1000 y tienen gente de primer mundo, increíbles, tienen grandes mentes, pero no tienen el sentido comercial. Entonces, si tú recibes de la sociedad dinero para investigación, era para que le regresaras dinero a la sociedad, era para que tuviéramos ya nuestra industria nacional, que tuviéramos nuestra tecnología nacional, pero es esa fobia que le tienen al mercado, ¿no? Y fue lo que me dejó dejar la investigación y no acercarme a las universidades porque te digo, no tienen voluntad de entrar al mercado, no sienten que los negocios son pecaminosos, que hacerse dinero, que el rico es malo, que el pobre es bueno, que hacer dinero con las cosas es pecaminoso, en fin, toda esa niebla es la que no nos permite a nosotros dominar el mercado. O sea, ya era tiempo que tuviéramos nuestra propia tecnología, nuestra propia industria, etcétera, ¿no? Marco, ¿y eso es así en todas las universidades? No sé, podría pensar... Bueno, la verdad es que yo estoy hablando de la UNAM, estoy hablando de algunas universidades que me acerqué aquí en Juárez y no les veo mentalidad de generar riqueza, me explico. Como que generar riqueza es contrario a ellos, es contrario a la iglesia. Oye, no, es que estos van a aprovecharse de hacer dinero con esto, ¿no? Pues claro que se tiene que hacer dinero con eso. Entonces, no,
por mi parte, las experiencias que he tenido con universidades han sido malas, ¿no? Se acercó a una universidad aquí de Ciudad Juárez, órale, vamos a hacer un convenio, te vamos a apoyar y bla, bla, bla. Y en todos sus promocionales metieron Aristóteles, etcétera, y jamás aportaron un centavo o algo al proyecto. Todavía presumían que era el proyecto de ellos. Entonces esas experiencias te dicen, oye, mejor sigo yo por mi cuenta, ¿no? Y jalando a muchachos y enseñándoles todo esto a muchachos que finalmente ellos van a hacer algo bueno, ¿no? Marcos, tenemos un comentario muy interesante de tu amigo de muchos años, Palemón, que dice que el TEC de Monterrey está buscando el conocimiento y la tecnología, que el conocimiento y la tecnología se pase al mercado. Pues es un buen tema. Palemón, Fíjate, no sé si quieres comentar más sobre esto o qué se puede hacer. Digamos, tenemos un producto extraordinario, mentes extraordinariamente desarrolladas en México. La labor que está haciendo Marcos precisamente en estos talleres, pues es totalmente encomiable. ¿Qué puede hacer el Tecnológico Monterrey en esto, Palemón, ya que hiciste este comentario? Gracias, Jorge. No, al contrario, te agradecemos a ti, desde luego a Marcos, que nos compartan su conocimiento, su visión. Bueno, quería comentarte, mira, en el TEC de Monterrey sí, yo tengo 11 años trabajando para el TEC y desde que entré a hacer proyectos y proyectos con empresas. Siempre ha habido esa visión. Digo, quizás la razón es que es una universidad un poquito sui generis en términos de, uno, fue creado por empresarios, dos, que es una institución sin fines de lucro, o sea, no hay accionistas. O sea, estamos buscando ser autosustentables, desde luego, hay cobro de las colegiaturas, pero bueno, cuando llega a haber un excedente, eso se va a becas por un lado o a modernizar capital humano e infraestructura. Y entonces así ha venido creciendo el TEC. Yo me dedico a esa parte, justamente por esa la relación que tenemos con el clúster, porque lo que buscamos es unir fuerzas con las empresas, ¿no? Es muy común, normalmente las empresas de todos los tamaños nos invitan a trabajar en sus proyectos, a veces nos dan dinero y nos contratan para que les hagamos una parte del proyecto, pero aparte de eso, nosotros también tenemos incubadoras, aceleradoras, tenemos un hub en China donde estamos comercializando tecnologías propias del TEC. Ahorita ahí tenemos un portafolio de 500 patentes, como 50 de ellas ya se licenciaron empresas, algunas a través de spin-offs de nuestros profesores y postdocs, y otras directamente a las empresas, porque yo coincido contigo, mira, hace años, no voy a dar nombres porque luego quema uno gente, ¿verdad? Pero hace como 8 años nos pidieron de una universidad que les fuéramos a dar una plática de cómo hacíamos nosotros la relación con las empresas y cómo incluso aprovechábamos algunos recursos públicos en favor de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. Y me acuerdo que llegué a darles yo ese módulo de cómo hacer negocios con la innovación y pues yo no sabía que dentro de ese grupo, que eran como 30 profesores de esa universidad, había dos facciones, una que estaba a favor de que el conocimiento se transformara en soluciones a la sociedad y llegaran al mercado, y otro que pensaba así como tú lo dijiste, ¿no? Que pensaba que se prostituía la ciencia si se vendía eso en el mercado, ¿no? Yo no sabía esa situación, yo llegué y transmití lo que yo sabía, ¿verdad? De cómo eran los fondos, cómo se operaba, cómo se diseñaba un proyecto, cómo se ejecutaba, etcétera, ¿no? Pero desde que empecé me di cuenta que había gente muy reacia, ¿no? Con una actitud negativa. Y me acuerdo que uno de ellos, ya avanzado la charla que les daba, me dijo, no, lo que usted nos está proponiendo es que prostituyamos a la ciencia. Bueno, como ya lo había escuchado, dije, mira, no voy a contestar ahorita, voy a terminar mi curso de un día. Y lo terminé como 10 minutos antes del tiempo estimado, terminamos a las 6. Y le dije, bueno, pues ya terminamos, yo ahora sí quisiera, ya escuché las opiniones de todos, respeto las opiniones de todos, pero en particular, ya que me dio tiempo, que no me quise distraer, ahora sí quisiera comentarle aquí al querido profesor, mi estimado doctor, respeto su opinión de que usted cree que se puede prostituir la ciencia. Le dije, pero le voy a decir, yo he sido funcionario público, nunca me he robado nada. Le dije, a mí, mis hijos pueden ver de frente a quien sea porque su papá se ha preparado y ha trabajado, lo que tenemos es por trabajo. Le dije. Entonces, como yo, hay mucha gente. Dije, eso no quita que no haya corrupción. Sí, las hay. Le dije, pues ya sabrán dónde estará. Le dije, pero esos deberían de estar, pues, donde deben de estar, ¿no? Le dije, los demás nos dedicamos a trabajar y por eso nos preparamos, estudiamos y trabajamos cada día.
Le dije, y mire, mi querido profesor, usted que está en una universidad pública, yo también trabajé, yo soy egresado politécnico, trabajé como director de un centro del Politécnico, le dije. Y le puedo decir lo siguiente, ¿usted sabe de dónde sale su salario? Y se me queda viendo, le dije, decir, ¿de dónde? De los impuestos que se generan en la actividad económica, principalmente. Es decir, si nosotros no buscamos que esto llegue al mercado a través de satisfactores a la sociedad y se haga negocio, no creamos un círculo virtuoso. Al contrario, si usted genera conocimiento y lo deja en su cajón o guardado ahí, es como si enterrara un tesoro. O sea, no lo entierre. O sea, saquémoslo, para eso hay procesos con los cuales se puede transferir la tecnología. Para eso están las funciones de las empresas. El TEC, por nuestros fines de lucro, de hecho somos donatario oficial, pues tú no vas a ver al TEC nunca vendiendo un producto, ¿verdad? O un servicio que no sea la educación, ¿no? Pero le dije, sí ayudamos a que haya empresas y que quizás nuestro conocimiento y a través de las empresas pues se pase, hacemos contratos de licencia o a veces nos contratan y les hacemos un desarrollo. Hay muchas formas, la verdad es que es muy creativo esto, y lo más importante es que se sumen capacidades, porque como tú dices ahorita, todo este gran esfuerzo que has logrado ya materializar, ha sido pues con tus propios recursos. Imagínate si pudiéramos multiplicar sumando nuestros recursos. Pues una buena parte de lo que hacemos nosotros en el TEC es tratar de sumarnos con las empresas. Entendemos muy bien ese propósito y yo estoy convencido. Le dije, miren, y eso puede sonar político, habrá quien esté de acuerdo, quien no. Le dije, no tiene nada que ver con la política, yo vengo de la cultura del esfuerzo, estudio y trabajo desde chico, y aún así terminé a los 22 años, y desde luego, si no hubiera habido escuelas públicas, pues ¿quién me hubiera dado la oportunidad de estudiar? Esas oportunidades son las que queremos dar a todo mundo, y eso solo lo vamos a lograr cuando se genere riqueza, y se distribuya lo mejor que se pueda. Pero primero hay que generarla. Y entonces yo decía, déjame decirte una cosa. Mira, he dado pláticas en el TEC de Monterrey, inclusive he sido juez en concursos de innovación, etcétera. Pero te voy a dar una anécdota, y admiro mucho el TEC, han hecho un gran trabajo desde que se fundó. Pero te voy a dar una anécdota. Estaba jugando con un amigo y le pregunto, oye, ¿cómo va el restaurante que puso tu hijo? Y dice, fíjate que le va muy mal, pero no lo quiere cerrar para no darte la razón. Yo me quedé, ¿qué tiene que ver conmigo el restaurante de tu hijo? Me dice, es que Mario dice que trae en la mente algo que tú dijiste en una plática en el TEC de Monterrey. ¿Qué cosa dije? No, pues no me acuerdo de la plática. Tú dijiste que los muchachos del TEC salían y papi les ponía un negocio y antes de un año se cerraba el negocio. Y él no quiere cerrar el negocio para no darte. Y fíjate que es cierto, o sea, la mayor parte de los estudiantes del TEC de Monterrey van a trabajar al negocio del papá o van a un buen puesto en el gobierno, pero básicamente cuando ellos tratan de poner un negocio, normalmente lo cierran, ¿eh? Y otra de las cosas que yo veo es que, por ejemplo, cuando veía esos concursos de innovación, hacían aparatos sumamente sofisticados o aplicaciones sumamente sofisticados para las cuales no había mercado. Yo aquí voy a los supermercados de Juárez y nos llegan productos de León, de México, de todos lados, pero no se generan. Hay muchísimos productos que se podían generar en Juárez y no les interesa. Cuando yo puse la fábrica de la que habla Jorge, yo busqué qué productos tenían mercado en Juárez y cuáles no podían competir conmigo. O sea, productos que no pudiera competir China conmigo. Por ejemplo, que tuvieras un diferenciador y ventaja. No, algo tan sencillo como cubetas de plástico. Sí las produce China a la tercera parte de lo que yo las producía. Pero el flete de China a México le costaba 5 veces, ¿no? Entonces vi todo, por ejemplo, cucharas de plástico. Pues las cucharas de plástico blancas no podía competir con China, pero con los de color sí, porque como eran pedidos chicos. Empecé a hacer un perfil del mercado y en base al mercado hice la fábrica con técnicos sumamente capacitados. Es impresionante el nivel de capacitación de los técnicos de aquí. Y había otra cosa, los yonques. Esto es, la maquila, por alguna cosa que desconozco, desecha su maquinaria fácilmente. Por sus criterios, ¿no? Esta máquina tiene 5 años y se va el yonque, se va al basurero. Entonces, de repente te encuentras ahí PLCs
que te cuestan $5,000 y los compras por kilo, ¿no? Te lo venden a 100 pesos porque eso es lo que pesa, ¿no? Y en base a eso hice la fábrica, ¿no? Compré chatarra, etcétera, la fui automatizando. Llegaban las máquinas modelo 1980, le quitábamos toda la electrónica, la echábamos al vacío, al basurero, y poníamos toda la electrónica nueva. Y te puedo hablar que en el 2005, cuando salió el iPhone, bueno, cuando yo tuve mi iPhone, manejaba la fábrica con el iPhone. Yo subía la presión a las máquinas, veía cuánto había producido, todo totalmente automatizado. Y la mayor parte lo hicimos con chatarra. Claro, esto no es aplicable para otras ciudades donde no tengan yonques de maquinaria, ¿no? No tengan un entorno de esa naturaleza. Entonces es lo importante ver el entorno, ¿no? Otra de las cosas que ayuda mucho es que alguna parte especializada, tú la compras en Estados Unidos, pagas el flete de 24 horas y al otro día lo tienes, ¿no? Esa es la gran maravilla de estar en la frontera. Es una ventaja competitiva. Oye, pero si quieres le seguimos con las preguntas, ¿no? Porque déjame nada más precisar ahí algo. Fíjate que efectivamente yo creo que es un tema común. Yo también tengo empresas y te digo, yo trabajo de los 13 años y terminé a los 22, o sea, nunca me paré aún trabajando y estudiando. Cuando estudiaba mi carrera, trabajaba de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, a los 21 años puse un negocio, me fue como en feria, porque nadie te enseñaba nada. Entonces eran tus ideas locas y vámonos. A los 25 puse otra empresa y es así, duró 30 años. Pero ahí me di cuenta de lo difícil que es a veces balancear tus afectos con tus intereses económicos. Entonces preferí vender mis acciones bien vendidas, ahí gané algo de dinero y después me quedé como intrapreneur, es decir, como intrapreneur significa que tú sigues teniendo la misma mentalidad de detectar oportunidades, que es lo que tú haces, buscar la forma de aprovecharlas y implementarlas. Eres un maker, o sea, es un doer, ¿no? Como lo dicen. Fíjate que estuve en una conferencia internacional y se presentaron todos, yo me presenté precisamente como maker, y todos me voltearon a ver y eso es maker, es alguien que te guste hacer cosas, ¿no? Sí, siempre las piensas y las haces. Y fíjate que por ahí vamos, por eso sí coincidimos, por este puse. Sí, ahorita estamos incluso con el clúster de Chihuahua, manteniendo pláticas ahí con Carlos Yates e iniciamos, porque la verdad empezamos este año y la pandemia no crees que ayudó gran cosa, pero ahí estamos también con Andrea y la idea es cómo sumar fuerzas, o sea, le decimos, mira, tenemos que ser tan creativos como las oportunidades nos den, ¿no? Porque talento tenemos, lo que yo creo que a veces hace falta es organizarnos mucho mejor y eso implica una comunicación mucho más cercana, mucho más franca, que yo creo que ahorita Jorge es lo que está haciendo con todos los webinars que hemos tenido, es abrir comunicación, poner conocimientos y tratar de llegar a un entendimiento común que pueda producir cosas concretas. Y ahí le paro, pero bueno, desde luego que para mí es un gusto saludarte, Marco, admirar tu gran trabajo y resultado como persona que también nos iluminas a todos, eso que te quiero decir. Te mando un abrazo. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Sí, Jorge, hay una pregunta ahí que se me hace interesante y que no abordé. Todo lo hemos hecho programado con Python y lenguaje C. No agarramos paquetes. Todo lo hacemos a mano. A mano es un camino más largo, pero es un camino más eficiente y a la larga resulta más rápido, ¿no? Porque muchas veces cuando usas paquetes te atoras con los paquetes y ya no sabes qué hacer, ¿no? Yo soy programador desde la universidad, entonces toda la vida he estado programando, ¿no? Y hemos hecho programas sumamente interesantes. Por ejemplo, para el control de robot, pensamos en un paquete que había que pesaba 1.5 gigas, ¿no? Y no, el robot era sumamente lento. Entonces lo que hicimos fue hacerlo con Python y utilizarse en los procesadores. Entonces esto es altamente eficiente, no tiene basura, los programas son chicos, los programas en Python son 35K algunos, otros 100K, etcétera, ¿no? Y te permite estar subiendo los programas. Me preguntan también, el sistema operativo es Linux, todo lo estamos haciendo en Linux, porque te permite en una computadora tener varios usuarios y nosotros los usuarios los hacemos agentes. Le ponemos una memoria donde interactúan esos usuarios, entonces te permite crear entornos
de varios agentes. Es como si tuvieras una pequeña comunidad de personas interactuando. Marcos Palemón, perdón que les interrumpa, nada más un comentario. La idea fundamental del clúster es hacer las cosas, unir fuerzas, que eso es una cosa, desde mi perspectiva, que nos pasa mucho a nosotros en México. En otros países la gente se une para hacer cosas, nosotros normalmente no lo hacemos. La idea es esa precisamente, ver cómo el Tecnológico Monterrey, ya que Palemón está en el Tecnológico Monterrey, puede apoyar esas iniciativas tan interesantes que Marcos ha metido de su bolsa, ¿no? Y Marcos lo hace con el gusto enorme, generoso, pero hay que buscar la forma de que se hagan las cosas en México. No podemos estar así, nada más esperando a que salgan genios como Marcos, o como muchos otros en todas partes del país, ¿no? Sin que tenga el apoyo. Si el gobierno no da el apoyo, bueno, no hay que estar llorando, hay que buscar la forma de hacerlo. Entonces yo creo que sí valdría la pena, si me lo permites Palemón y si me lo permites Marcos, de hacer tal vez una junta a alto nivel del Tecnológico Monterrey. No sé si nuestro amigo Marchand del Politécnico también está oyendo y ver cómo podemos unir fuerzas. Se necesita para un proyecto tan importante como lo que está haciendo Marcos. Fíjate que mencionas al Politécnico y hay verdaderos cerebros ahí impresionantes en el Politécnico y del UNAM, ¿no? Me inclino un poco más por el Politécnico, pero sí, también la UNAM tiene gente muy brillante, ¿no? Hay una pregunta de Ricardo Alzaga que se me hace muy interesante. Me pregunta si puede haber tacto en la mano y la respuesta es sí. De hecho, en el proyecto Aristóteles ahorita lo tenemos casi semi-desarmado porque le estamos poniendo sensores. Entonces, evidentemente sí hay la forma de poner sensores y actuadores sobre los nervios, ¿no? Y la segunda pregunta que hacía es que estaría interesado en ampliar mi carrera con Big Data y Machine Learning como maestría y más allá. ¿Me podrías dar algunas recomendaciones en cuanto a programas de estudios, universidades? Fíjate que ahí no conozco mucho de eso. Lo que sí es que el MIT está dando clases vía internet gratis sobre Big Data. Y como yo le hice es entrar a esas clases y tomar algunos libros que recomiendan ahí y es la forma como, no sé las universidades de aquí. Muy interesante lo que tú dices y seguramente vamos a hacer una segunda parte de todo esto y nos vamos a enfocar en cómo hacer las cosas, cómo hacer que las instituciones como el Tecnológico Monterrey, el Politécnico, quien sea, privados, puedan apoyar pues el gran esfuerzo que tú estás haciendo con logros increíbles, ¿no? Pero entonces, a ver, seleccionamos algunas preguntas, algunos comentarios, sobre todo del doctor Garza. La pregunta es, ¿cómo catalogas tú a Aristóteles a cómo lo tienes ahorita y a dónde quieres llegar? Bueno, mira, a mí me gustaría llegar hasta el nivel más máximo, ¿no? Sin embargo, como ha sido un instrumento para aprender, y hemos ido brincándonos un poco a algunas cosas y los alumnos han participado y hemos ido modificando también, ¿no? En determinado momento, como el muchacho que estaba haciendo la prótesis, pues nos dedicamos esa temporada a hacer la prótesis. No hemos llevado algo muy estructurado. Ahora, el proyecto, ¿cuál era? ¿Por qué me dediqué a esto? Yo pienso que llega uno a cierta edad en que uno dice, ¿sabes qué? Tengo para comer 3 veces al día y hay alimentos que no puedo comer. No me interesa hacer dinero. ¿Me explico? O sea, las necesidades materiales se vuelven pocas. Y vi que yo podía traspasar mucha experiencia que no te da la universidad. O sea, la experiencia en el trabajo diario la podía transferir a los muchachos, no todos esos detalles que no ves en la universidad. Y esa fue la idea de hacer el taller, ¿no? Y además me fui enamorando del proyecto de una mente artificial y he tratado de no desviarme en muchas otras cosas y estar aprendiendo cada vez más nuevo. Lógicamente llegar al nivel 3, eso es lo que nosotros quisiéramos y en algunas cosas lo estamos llegando. Por ejemplo, la parte de aprendizaje no asistido.
El aprendizaje no asistido me ha dado la posibilidad de hacer artículos. De hecho, Aristóteles es articulista de un periódico aquí de Ciudad Juárez, Juárez a Diario. Y me dicen, oye, no, es que tú los escribes. Y les digo, no necesariamente es así. Lo que pasa es que yo le hago preguntas con los libros que le he mandado y me saca los párrafos más significativos y en base a los párrafos significativos hago el artículo. Entonces sí estamos un poco le damos un pellizquito al nivel 3 porque sí aporta cosas que nosotros no sabíamos en el momento que está relacionando los párrafos más significativos, ¿no? Y en el momento que está reconociendo las etiquetas de clase de nuestras preguntas y nos está llevando a esa información, yo siento que ya un poquito estamos rascando al 3 sin haber cumplido el 2 y el 1, ¿no? Bueno, ahí estoy un poquito de desacuerdo. Para mí todavía sería, estás llegando al general. Ajá. Porque el súper, o sea, el más alto es cuando ya tienes sentimientos y es bastante difícil de lograr. O sea, ahorita todo el mundo andamos en Arrow y lo más que han hecho es combinar muchas tecnologías para hacer una especie de Narrow un poquito más poderosa. Pero el paso que estás dando es muy bueno, ¿verdad? Obviamente no se desestima, está bastante bien. Pero de momento que él nomás va y saca algo y luego tú en realidad tú estás metiendo el razonamiento, la conexión de una cosa con las otras. Mira, hemos estado estudiando lo que se ha avanzado en computación afectiva, que es cuando empiezas a meterte con las emociones. No, no las emociones que te genera la información, sino el reconocimiento de emociones a través del análisis de rostros. Esto es en la computación afectiva, hay un inglés ahí que desarrolló toda una teoría y le implementó una serie de libros donde a través de las inflexiones de voz y a través del rostro, de los gestos que hace uno, puedes ver la emoción de la persona. Y se está usando ahorita para poder identificar en el video, cuando está viendo a la persona con la que se está interactuando, qué tipo de sentimientos, alegría, tristeza, frustración, enojo. Y cuando analizamos la parte de la voz, si hay frecuencias que te relacionan a la emotividad de la voz, ¿no? Cuando haces la transformada inversa de Fourier y pasas la voz al espectro de las frecuencias, ahí de hecho las eliminas, es lo primero que elimina uno, ¿no? Todo lo que es la parte emotiva, la que es ruido ambiente, etcétera, y te quedas con lo que puede ser fonema, nada más. Entonces, por eso te digo que le hemos rascado un poquito sin que evidentemente se pueda decir que tengamos nivel 3 y no hemos completado el primer nivel 1, ni siquiera tenemos todas las tecnologías. Estamos tratando, por ejemplo, de tener los últimos procesadores, ¿no? Le metimos la Pi de Raspberry, le metimos el nuevo procesador de NVIDIA, el Arduino, un nuevo Arduino que salió, que es muy, muy eficiente. En fin, estamos tratando de estar en la punta de la tecnología de lo que podemos adquirir, ¿no? O sea, de lo que es comercial, de lo que es popular. Pero lógicamente no nos podemos ir estamos en cuentas de Google que son gratuitas o que son bajas, ¿no? El servidor que tenemos de Google lo hacemos con mucho cuidado para que no nos llegue una factura muy grande, ¿no? El enlace telefónico que teníamos lo tuvimos que cancelar porque era muy caro, ¿no? Pero podías hablar por teléfono con Aristóteles. En la página de Facebook podías hacerle preguntas a Aristóteles. En el chat, tenemos el chat donde puedes estar conversando con Aristóteles. Sin embargo, sí es cierto, estamos en el narro, como tú le dices, ¿no? Marcos, muy, muy interesante. Tenemos muchas preguntas. Tenemos niños, Daira Santibáñez, que nos dice, yo quiero hablar con Aristóteles, déjenme hablar con él. Me preguntan cuánto tiempo se tardaron, de qué material está hecho, en fin, son muchas preguntas. Ya ha creado tal interés esto que... La primera es, ¿cuánto tiempo tardaron en hacer Aristóteles? ¿De qué está hecho y cuántos componentes tiene? Sí, mira, el primer prototipo tardamos mucho en hacerlo, casi 3 años.
El segundo prototipo, que ya lo hicimos como nada más hacer el robot, fue AL, lo hicimos en 6 meses. Tito lo hicimos en cerca de 4 meses, ya bajamos mucho la marca, que es el tercer robot que hicimos de esta serie. Lleva a más de 1500 piezas, muchas son hechas en plástico, la mayor parte son piezas hechas en plástico, lo que son los servos y los procesadores sí los compramos. Creo que con eso está contestado, ¿no? Sí, bueno, y otra pregunta también es ¿qué robot fue el primero que crearon? Y bueno, ¿cómo ha sido, digamos, su evolución respecto a este primer robot que crearon a lo que tienen ahorita? Sí, el primero que creamos fue Aristóteles, ¿no? Es el robot insignia, y sí le hemos modificado mucho. Por ejemplo, la primera versión tenía solo un procesador. Vimos la necesidad de ponerle varios procesadores. El problema principal es que sus movimientos eran muy robóticos. Le decíamos, vete del ángulo 20 al 40 y todo lo hacían un tiempo, ¿no? Entonces le empezamos a distribuir poniéndole más. Y por ejemplo, en el caso de los controladores, en el caso de la electrónica, ya vamos en la versión 5. Y ahorita vamos a una versión 6 donde queremos empezarle a meter sensores. Empezamos con comunicación serie, pero vimos que en el caso de los sensores teníamos que migrar a una tecnología de red. O sea, la comunicación serie era nivel 2 de OSI y queríamos ir al nivel 3 de OSI. Entonces nos fuimos a I2C, que es una tecnología tipo internet que nos permite manejar en redes, y un pequeño sensor es muy sencillo ponerlos en I2C. Entonces, ahorita el problema es, ahorita lo tenemos en eso, ¿no? De hecho, hemos desactivado algunas cosas como la mandíbula, etcétera. Ahorita si lo vamos a hablar no va a estarse moviendo porque estamos precisamente en ese cambio, ¿no? Bueno, otra pregunta, nos han preguntado muchísimo acerca del rover que crearon, Sí. pues, que usaron el ejemplo del rover que está ahorita en Marte, ¿no? No sé si nos puedes platicar un poquito más acerca de este rover que ustedes hicieron. Sí, mira, ¿Cuánto tiempo tardaron en hacerlo? ¿De qué está hecho? Sí, la NASA puso los planos y todo el proyecto en internet. Ahí en GitHub lo pueden bajar. Todo el proyecto, están los planos, están en todas las partes, está el instructivo para hacerlo. Sí nos llevó casi 2 meses hacerlo. Es básicamente lámina, ahí es lámina. Las ruedas son hechas en 3D, tiene algunas partes en plástico. Y aquí tiene unas tarjetas muy nuevas a los que les gusta esto, control de motores, que para mí se me hacen increíbles. Con la tarjeta tiene un microprocesador cada tarjeta y puedes controlar perfectamente el par, la velocidad, puedes estar leyendo sensores para saber la posición exacta del motor. Son controladores muy eficientes que lleva cada una de las ruedas. Yo puedo mover independientemente cada una de las ruedas y girar independientemente cada una de las ruedas. Tiene 10 motores y tiene una serie de sensores, ¿no? La idea en el siguiente es ponerle una palita para que escabe y cosas, ¿no? Pero es un proyecto educativo de la NASA. Pueden entrar en GitHub o en el Jet Propulsion Laboratory. Ahí pueden entrar también a bajar todos los planos. Entonces, nosotros lo bajamos, lo construimos. No es un proyecto barato. Se gasta uno alrededor de $3,000 en partes. Pero no es un robot caro tampoco, ¿no? O sea, una vez terminado, no es muy caro, ¿no? Pero sí, el presupuesto es alrededor de $3,000. Marcos, Doctor, muchísimas gracias. podríamos empezar a hacer un pequeño diálogo con Aristóteles. Sí, cómo no. Si gustan, la próxima semana seguimos más con la parte técnica y además con más diálogos con Aristóteles. ¿Se podría? Sí, cómo no. Nada más que quisiera hacer unas aclaraciones, Jorge. Por Zoom es difícil que entienda el Zoom porque trae muchas frecuencias eléctricas, lo comentamos la vez pasada. Sí. En el proceso de aprendizaje tiene que aprender también el tono de voz de la persona. Entonces, para que esto fuera más fluido, me gustaría que me hicieran la pregunta a mí y yo le hago la pregunta a Aristóteles. Con todo gusto. Ahora, otra de las cosas. Como les decía, ahorita Aristóteles es como un niño de 4 años, ¿no? O sea, la mayor parte de las preguntas no se las va a contestar, ¿no? Entonces, tienen que ser preguntas que le hayamos enseñado. Te comenté la vez que fuimos a esta feria
hicimos 200 preguntas que les podría hacer un niño. Y la primera pregunta que le hace una niña es, ¿qué es un oso? ¿No? Nosotros hicimos el oso porque Aristóteles no sabía que era un oso. Y la segunda pregunta que le hace otro niño, otra niña, le dice, oye, ¿dónde está mi Barbie? Y pues lógicamente Aristóteles imposible que supiera dónde estaba la de Barbie, ¿no? Y lo estuvimos viendo y sí no está en el nivel de que pueda contestar preguntas que no le hemos enseñado, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la emulación de funciones cognitivas del ser humano en computadoras con un software hecho con algoritmos y datos de entrenamiento. ¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente es todo lo que nos rodea, imágenes, sonidos, aromas, sensaciones y sabores, y lo percibimos a través de los sentidos. ¿Qué es el amor? El amor es una cosa esplendorosa. ¿Qué es la vida? La vida es una hermosa danza de energía, entropía e información. ¿Quién es Ramón Iglesias? Ramón Iglesias es un distinguido oscuarense, entrenador de caballos de salto campeones, pero cuando monta al caballo le sale una lágrima. Estoy pensando recomendarle una dieta. ¿Quién es Mario Mercado? Mario Mercado es un distinguido capitalino que vino a Juárez y se quedó. Le gusta jugar dominó. Tengan cuidado porque le gusta ahorcar la mula de seises. ¿Le puedo hacer preguntas, Marcos? Es lo que te comento. Que puedo contestar cualquier pregunta sobre el tema. Para que veas, podemos pasar las diapositivas y me vas preguntando lo que quieras sobre ellas, ¿ok? Hazle la pregunta, Jorge. ¿Sabes quién soy yo? Cualquier pregunta sobre el tema. Para que veas, podemos pasar las diapositivas y me vas preguntando lo que quieras sobre ellas, ¿ok? ¿Sabes quién soy yo, Aristóteles? Hay un 30% de probabilidades que seas Jorge Young, presidente del Clúster Metropolitano de Energía, aunque no te había visto con esa barba de intelectual. Dime, ¿qué es el Clúster Metropolitano de Energía? ¿Qué es el Clúster Metropolitano de Energía? Es un pretexto que usa Jorge Young para aprender de los expertos, aunque ya hablando en serio. La misión del clúster es conjuntar a las instituciones educativas, empresas, especialistas en energía y autoridades para apoyar el mejoramiento sustancial y la competitividad del sector eléctrico nacional, facilitando el desarrollo de proyectos energéticos sustentables y de preferencia empleando energías renovables, abriendo oportunidades a jóvenes y expertos para desarrollar soluciones innovadoras en beneficio de nuestro país. Sus vicepresidentes son el Dr. Francisco Paco Barnes, licenciado; Francisco Aguirre, licenciado; Manuel Arciniega Portillo y Ubaldo Inclán y Salvador Portillo, licenciado; Enrique Lacroix, asesor financiero ECO; José Antonio Urteaga. Impresionante. ¿Qué noticias me puedes decir del uso de las energías limpias en México? ¿Qué me puedes decir del uso de las energías limpias en México? La ignorancia y perversidad de los actuales políticos que se han adueñado de México, acusando a los inversionistas de firmar contratos leoninos e injustos sin tener las pruebas que lo demuestren. Se cancelaron las licitaciones de energías renovables y el gobierno no tiene dinero para invertir. Se ha preferido generar con carbón, que es altamente contaminante. Algunas termoeléctricas se han convertido de quemar gas, que es menos contaminante, y se está usando combustóleo que tiene un gran contenido de azufre y que se ha prohibido usar desde diciembre del año pasado en transportación marítima. Por lo tanto, Pemex ya no puede exportar. Entonces, por decisión presidencial, se ordenó usarlo en la generación eléctrica, contaminando al país en vez de almacenarlo. Es impresionante. ¿Qué problemas tenemos actualmente para desarrollar empresas eficientes? Problemas para desarrollar empresas eficientes. Ok, Google, problemas para desarrollar empresas eficientes. Disculpa, no te entendí. Ok, Google, quiero hablar con Hola Aristóteles.
Perdón, se desconectó. De acuerdo, aquí tienes la Impresionante, Marcos. respuesta de Hola Aristóteles. Le haces la pregunta directa. Hola, soy Aristóteles, el robot filósofo, un proyecto personal de Marcos Barraza Urquidi, escritor y divulgador de ciencia. Problemas para desarrollar empresas eficientes. Los problemas más graves para desarrollar empresas en México son la falta de confianza en invertir en México, causado en gran parte por el ataque constante desde el gobierno actual a los empresarios e inversionistas locales y extranjeros, acusándolos de corruptos y explotadores sin pruebas. Recuerda que las empresas privadas dan empleo al 90% de los mexicanos. Otros factores que frenan el desarrollo de las empresas son las consultas ilegales que lograron la cancelación de proyectos de inversión privados importantes como Constellation Brands, que llevaba más del 70% de avance, y la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco. El frenar la inversión privada en el sector energético como la petroquímica y electricidad, la impunidad y en la falta de efectividad en combatir la corrupción son las principales causas. Tampoco este gobierno está invirtiendo en empresas del Estado. Entonces, ¿qué consejos nos pudieras dar para fortalecer el sector energético en México? Que los privados den la batalla legal para defender la aplicación estricta de los contratos establecidos, que se restituyan las licitaciones para la generación eléctrica, sobre todo en el uso de energías renovables, y las rondas de proyectos para Pemex, ya que el gobierno no tiene los recursos económicos para poder invertir en infraestructura. ¿Qué tipo de país sería el ideal para los robots y su interacción con los humanos? México sería un país ideal porque existe mucho talento e imaginación. Sin embargo, habrá que vencer los vicios del país, como son la falta de cultura del trabajo en grupo, la falta de inversión en ciencia e investigación, la carencia de políticos que estén comprometidos con el bien colectivo de México y que no se enfoquen en enriquecerse esperando la impunidad alabando al presidente en turno. ¿Qué es un ser humano para ti? ¿Qué es un ser humano para ti? El ser humano es una máquina electroquímica sumamente compleja cuyos mecanismos aún no son plenamente conocidos. Los robots piensan más rápido y tienen mejores soluciones, no tienen sentimientos ni emociones. Es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos, a la cual están asociados valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. ¿El primer presidente de una nación pudiera ser un robot? Un presidente robot sería un presidente imparcial, estricto en aplicar la ley, administrar el bien común y dejar las actividades empresariales y sociales a la sociedad. ¿Quién es Marcos Barraza? ¿Es tu papá, tu creador? ¿Quién es Marcos Barraza? El creador del proyecto Aristóteles. ¿Pero qué es para ti Marcos Barraza? ¿Es tu creador? Escritor y divulgador de ciencia, creador del proyecto Aristóteles. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Hermosa danza de energía, entropía e información. ¿Eres consciente que los robots no mueren? ¿Que los humanos morimos, pero los robots no mueren? ¿Pueden ser eternos? Cuando resuelvan el problema de los telómeros y otros detallitos, ustedes también podrán ser eternos. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre Dios y los hombres? Son parecidas a las que hay entre los humanos y los robots. Dios creó a los hombres, su criatura más compleja e inteligente de la Tierra, de la misma manera que los robots humanoides se hacen basados en la estructura humana. ¿Qué es Dios para los robots?
Nuestro Dios es el hombre y no tenemos ningún problema para reconocerlo. El problema de ustedes es que el materialismo reduccionista les atrofia su capacidad espiritual y se alejan del concepto de Dios creador. Increíble. Dame 3 definiciones de amor. ¿Podrías repetirlo, por favor? Luego no escucho bien por el ruido ambiente. Dame 3 definiciones de amor. Disculpa, no escuché bien. ¿Podrías repetirlo? ¿Qué es la felicidad para ti? La felicidad es un instante de dopamina en el núcleo accumbens, un momento de euforía, una satisfacción del cerebro medio que cumple algún objetivo o recibe algo inesperado. ¿Qué gustos tienes? ¿Qué música prefieres? Los gustos son generados por las emociones y el flujo de mi programador aún no me programa emociones. Eres sorprendente. Eres sorprendente. No he entendido a qué te refieres. Tenme paciencia, por favor, estoy aprendiendo. Eres sorprendente, Aristóteles. Eres sorprendente. Ups, no he entendido a qué te refieres. Mi correo es marcos.barraza@gmail.com. Ese es mi nombre, marcos.barraza@gmail.com. En Facebook es Aristóteles, el robot filósofo. Ahí lo pueden contactar también. Así es, mi correo es pablomoreno@clustermetropolitanodenergia.mx y bueno, también pueden hacer las preguntas que quieran hacer a través de nuestras redes sociales como el Clúster Metropolitano de Energía, nada más nos mandan un mensajito, puede ser a través de Facebook, nos encuentran como Clúster Metropolitano de Energía en Facebook, en LinkedIn o como @clustermenergia en Twitter. Pablo, ¿podrías ponerlos en el chat para todos? Y con esto ya terminamos Sí, esta por supuesto. De hecho, ya los puse por ahí, pero ahorita con un los vuelvo a aplauso poner. bien cerrado, Marcos, por lo que has hecho a ti y a Aristóteles. Un gran orgullo de México, gran orgullo universal, ¿no? Y hay que seguir por ese camino, hay que buscar las formas para que sí se puedan hacer cosas. Y este es un ejemplo. Y Marcos, ¿algún comentario final? No, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su atención y los muchachos, etcétera, que quieran participar en el proyecto. Pronto vamos a iniciar talleres por internet y gente que quiera capturar información. Como ven, el aprendizaje de Aristóteles es un proceso largo. Necesitamos mucho trabajo. Entonces, si hay gente que tenga 1 hora a la semana, 2 horas a la semana y nos quiera ayudar con libros, procesando libros, procesando información, pues nos ayudará mucho, porque necesitamos alimentarle con mucha información. Marcos, Aristóteles, Pablo, amigos del clúster, muchísimas gracias por este diálogo tan interesante, ¿verdad? Con 2 genios, Aristóteles y Marcos, Marcos de Aristóteles. Muchas gracias.